a un nivel distinto al que hemos empezado. Y hay que tener muy claro que esto de llegar y de escribir y de desarrollar software, que es un continuo aprendizaje. Los motores de las bases de datos van evolucionando en el tiempo, van adquiriendo nuevas características, la nueva tecnología va cambiando, la arquitectura, el hardware, el software como tal. Y entonces es un constante aprendizaje. Generalmente yo le digo a la gente, muchos de los que vivimos en Latinoamérica, en algún momento de nuestra infancia fuimos a coger café, luego fuimos a la primaria, nos desarrollamos en la edad secundaria, fuimos a una universidad, nos capacitamos, aprendimos una carrera, desarrollamos. Y luego la idea es de que nos podamos desarrollar como profesionales en nuestro campo, en donde hayamos estudiado, con la finalidad de en algún momento de llegar a una vida adulta donde podamos disfrutar de todos aquellos beneficios y cosas que hayamos logrado desarrollar durante nuestro periodo de vida, para finalmente acabar como todos tenemos que acabar. La vida es simplemente es prestada, tarde o temprano tiene que acabar, y lo mejor es que ojalá que acabe de una buena forma. Entonces, yo aquí hablo específicamente de que cuando vamos a llegar y vamos a escribir una sentencia de SQL y vamos a ejecutarla, hay que tener ciertas consideraciones a la hora de escribir y a la hora de ejecutar. Yo llamo esto mis 5 declaraciones absolutas. La primera declaración absoluta hace referencia en que siempre en una sentencia de SQL debe existir un equilibrio entre la eficiencia y la facilidad de la comprensión. Muchas veces a la hora de llegar y elaborar una sentencia nos metemos en un ciclo donde tenemos n cantidad de ciclos anidados, loops por todo lado, y a la hora de llegar y simple y sencillamente ver el código, se nos hace se nos hace muy difícil poder comprender qué es lo que realmente estábamos haciendo. A manera de ejemplo, mi hijo mayor tiene 18 años y medio, y en un momento él está en el proceso ese de aprendizaje, de estudio, y cuando veo una sentencia y cuando veo tiene 20 if anidados dentro de una, digo, pero ¿por qué lo hiciste de esa manera? Si lo pudiste haber hecho de una forma mucho más sencilla, a través de una instrucción que simplificara y que pudiera demostrar que era lo que querías hacer. Al final de cuentas él me llegó y me dijo, bueno, hey, si sirve es porque está bien, pero no necesariamente el hecho de que algo sirva quiere decir que efectivamente está bien escrito. La segunda declaración absoluta tiene que ver con respecto a que muchas veces nos llega y nos dice, pero ¿por qué hacen un código tan complicado, tan difícil de poder entender? Y hay que tener en cuenta que nosotros programamos, nuestro código va guiado a resolver problemas del mundo real, y el mundo real como tal es complicado, por lo tanto, al que sea fácil de poder entender. Entonces, hay que lidiar de alguna otra manera con estas situaciones. La tercera, y muy importante, cada vez que nosotros llegamos y ingresamos a un área, a una nueva compañía, una organización, me imagino que muchos de ustedes que están en este momento en línea, recibieron el primer día de trabajo una guía de buenas prácticas en donde se les indicó de qué manera tenían que ser escritas las cláusulas, de qué manera iban las variables, las constantes y demás. Parece que esto es como un mundo que pareciera ser como un tabú, porque al final de cuentas muchos de nosotros desarrollamos nuestras buenas prácticas con base en nuestra experiencia, pero cada quien tiene su manera en cómo programar. Y en un motor de la base de datos, el hecho de que una sentencia esté escrita en mayúscula o esté escrita en minúscula es distinto a la hora de ser ejecutado. Un simple espacio, una sentencia escrita en 2 renglones, aunque la sentencia como tal me devuelva la misma cantidad de tuplas, a la hora de llegar y generar el plan de ejecución se van a ver como 2 sentencias distintas. Y el proceso de parseo, que consume arriba del 60%, entre un 40 y 60% del tiempo de ejecución de una sentencia, va a tener que ser elaborado para ambas instrucciones, que en algún momento se podría haber evitado si las sentencias hubieran sido escritas de manera idéntica. La cuarta declaración absoluta tiene que llegar y ver con respecto a cuando alguien va a dar un mantenimiento a un paquete, a un procedimiento, y trabaja como consultor, y al final de cuentas llega y dice, no, yo vengo con 1 hora, 2 horas para poder llegar, poder hacer esa modificación a este código fuente y demás, y no tengo tiempo para leer
ejecutó la unidad de programación para ver si hay o no hay una variable que pueda necesitar para algo, y simple y sencillamente, si no tengo cómo hacerlo, lo declaro. Y entonces hay conciencia, tenemos que tener conciencia de que el hecho de que estemos constantemente agregando variables a un procedimiento, o a un paquete o una función, estamos haciendo que esas variables requieren un área de almacenamiento en memoria, y esa área de almacenamiento, por supuesto, va a acabar en que la unidad, a la hora que esté ejecutando, requiera más memoria para poderse llevar a cabo. ¿Okay? La quinta declaración tiene que ver con que el hecho de que muchas veces alguien llega a estar revisando un código fuente y llega y se pregunta y dice, ¿y esto para qué sirve? Y simple y sencillamente, como no sabe para qué sirve, llega, lo documenta y lo deja aparte, sin necesariamente validar que eso tenía alguna función o no. Ningún código en ninguna unidad de programación es innecesario. ¿Okay? Y la idea hay que tenerlo en cuenta y hay que tomarlo como un punto de partida. No hay que simple y sencillamente quitar pedazos de código para llegar y simple y sencillamente hacer que sea más eficiente. Y también tomar en cuenta que hay instrucciones que no necesariamente son muy buenas cuando yo llego y trabajo con funciones o con procedimientos dentro de una base de datos, así lo hago de manera a través de una herramienta de línea de comandos como SQL. Entonces, por ejemplo, por lo general las funciones integradas como substring trabajan muy bien en SQL, y en PLSQL no necesariamente se desarrollan de la misma manera. ¿Okay? Entonces, estas 5 verdades son necesarias para poder comprender el mundo en el cual nos desarrollamos. No le hagan caso a esta imagen, no es una broma. Vamos a ver cómo puede afectarnos esto directamente a la hora de empezar a desarrollar o a la hora de ejecutar una sentencia SQL. Y vamos a hacer a base de ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, el primer ensayo que hago yo es con base en el famoso esquema ahora HR. Antes era Scott Tiger cuando nosotros empezamos a estudiar, y ahora usamos el esquema de HR como referencia del esquema de recursos humanos. El de llegar y obtener el resultado de todos los empleados ordenados por su salario es muy simple. Es una instrucción que simple y sencillamente sería hacer un select, llegar y obtener aquello. En este caso tenemos una proyección de la tabla, producto de las columnas que estamos seleccionando, y les estamos ordenando por salario. Esta consulta es una de las primeras consultas que uno aprende cuando está desarrollando o está adquiriendo destrezas en programación en SQL. Pero ¿qué pasa si quiero hacer algo más complejo? ¿Qué pasa si quiero saber quién fue la primera persona? O sea, cuál fue el orden en que las personas fueron siendo contratadas, fueron ingresando dentro de la organización, y establecer una secuencia de referencia a esta misma tabla. Entonces, a la hora de llegar, no es tan sencillo, porque vamos a tener que obtener cierto tipo de datos sobre la tabla. A final de cuentas, para alguien que tenga mucho tiempo de estar programando, podría llegar y decir, no, es muy sencillo, voy a seleccionar los campos de una tabla, luego voy a crear una tabla producto de un subquery en la misma tabla, agrupado por el empleado ID, ver la fecha de ingreso de cada uno con respecto a lo otro, y luego comparar. Entonces, así yo puedo llegar y tener el número de empleado ID, el apellido, el job, la descripción, la fecha en que fue ingresado, el salario que tiene, y además tengo la secuencia. Entonces, bajo esta información, yo sé que Steven en este caso ingresó posterior a TJ, que Hazard lo hizo antes que Steven, y que a pesar de que TJ tiene más tiempo de trabajar dentro de la empresa, gana menos de lo que gana Steven o lo que gana Hazard. Entonces, si lo vemos, ese query como tal realmente es complicado, no es tan sencillo, pero ¿qué tan complicado es a nivel del motor de la base de datos? ¿Será realmente mucho trabajo el que estará haciendo el motor de la base de datos? Pues será algo relativamente simple. Entonces, veámoslo directamente en el plan de ejecución. Si yo llego y elaboro un plan de ejecución para la sentencia anterior, me estoy dando cuenta que ese plan de ejecución está generando 3 full table scan a la hora de poder obtener los datos que yo requiero. Entonces, claro, en una tabla que tiene 107 registros, posiblemente el costo o el tiempo de ejecución de la sentencia va a ser relativamente corto. Pero estamos hablando de que si tenemos una tabla que ya tiene varios millones de registros, voy a tener que recorrer 3 veces esa misma tabla para poder obtener el resultado de lo que yo ando buscando. Entonces, la idea es, ¿por qué no hacerlo simple?
O sea, ¿por qué no de alguna u otra manera obtener el mismo resultado, pero sin el nivel de complejidades que hay en la consulta que hemos escrito anteriormente? Y eso se logra muchas veces en el mismo lenguaje de programación a través de una serie de funciones que ya están predeterminadas dentro del lenguaje como tal. El mismo resultado del query que habíamos hecho anteriormente, que es sumamente complejo, que va con 3 full table plan y demás, lo podríamos llegar y obtener a través de una función de ranqueo, en donde yo simple y sencillamente le digo a través de qué campos que quiero hacer ese ranking, lo defino como un alias dentro de la tabla y exactamente tengo el mismo resultado, pero en un par de líneas inclusive de sentencia y no como lo habíamos visto previamente. ¿Qué significaría eso a nivel de la base de datos? Una simplificación también en el sprint plan. Entonces vean que en este caso, para obtener exactamente el mismo resultado que habíamos hecho anteriormente con 3 full table scan, ahora a la hora de escribir esa misma sentencia utilizando una función, únicamente voy a tener un acceso completo a nivel de la tabla. Y esto va a disminuir, por supuesto, los tiempos de ejecución y va a disminuir el I/O, que básicamente cuando yo hablo a nivel de rendimiento de una base de datos, tengo que unir 3 componentes, lo que es CPU, lo que es I/O y lo que es memoria. Entonces, al ser I/O un componente importante en el performance, aquí lo estamos disminuyendo. Otro punto importante a la hora de llegar es que mucha gente llega y toma una tabla y cada vez que escribe una consulta, inmediatamente piensa en cómo esos datos van a ser recuperados por parte del usuario final. Y muchas veces yo tengo muchos años de estar hablando de que la gente tiene la idea o no tiene la idea porque tal vez no ha tenido el tiempo para poder investigar cuándo realmente una tabla utiliza un índice y cuándo no lo utiliza. Y desde las versiones 8 aproximadamente del motor de base de datos, estamos hablando ya de hace unos 20 años atrás, un poco más, ¿ok? Cada vez que yo llego y hago una consulta sobre una tabla y esa tabla tiene asociado un conjunto de índices, si yo devuelvo más del 4% de las supras de la tabla como tal, es full table scan por regla. Entonces, bajo ese criterio, no siempre voy a poder utilizar un índice para poder recuperar valores o registros de una tabla. Entonces, eso es un punto importante porque generalmente es algo que no se maneja directamente. Hasta hace poco, hace como unos 2 meses, salió una guía, por primera vez ya un poco más, más elaborada, donde veo un documento donde genera un gráfico que me sirve a mí como apoyo directamente para decirle a la gente, vean, así es como se maneja el motor de la base de datos, así es como maneja el optimizador el uso de los índices, y eso hay que tenerlo en cuenta porque entonces sé que hay consultas que de alguna u otra forma no van a utilizar un índice. Inclusive muchas veces agarramos una tabla, le creamos una gran cantidad de índices, mejoramos lo que es el acceso a los datos, pero en contra de eso estamos creando un problema serio con respecto a lo que es otro tipo de acciones sobre las mismas tablas. Hay que tener en cuenta que un índice, primero que todo, y es una de las grandes aberraciones que suceden en las universidades, no es un puntero, es una estructura que tiene almacenamiento, que ocupa espacio dentro de una base de datos, son segmentos que manejan niveles de concurrencia, que ciertamente mejoran el acceso a los datos, pero que pueden degradar considerablemente otro tipo de procesos como lo que son actualizaciones, inserciones o borrado de tuplas dentro de un registro. No son libres de mantenimiento, hay que estarlo recreando cada cierto tiempo para hacer un balanceo, dependiendo de la característica de los índices. Si hablamos de un índice de facto, un índice tipo arquitectura B-tree, tiende en algunas ocasiones las hojas a desviarse, a desbalancearse el índice, y Oracle tiene como medida que cuando un índice, cuando ustedes lleguen y borran registros de una tabla, los registros que forman parte de esos las referencias de esos registros que forman parte en el índice no son borrados, quedan como entradas inválidas. Y cuando un índice tiene más de un 20% de entradas inválidas, automáticamente el motor de la base de datos omite el uso de ese índice. Por eso hay que darles recreación cada cierto tiempo. Entonces, esos son puntos que tienen que tener en cuenta. Lo otro punto importante es que cuando escribimos o creamos un índice, hay que darse cuenta de que nosotros hemos cambiado considerablemente la forma en cómo escribir y cómo crear un índice a partir del optimizador del motor de la base de datos. Hasta 10G, Release 2 o inferior, mucha de la optimización se hacía basada en regla, en donde generalmente yo lo que hacía era que elaboraba índices
con base en las distintas combinaciones de cada uno de los campos que iban a formar parte de las distintas consultas o de los valores que podía tomar una persona a la hora de poder realizar una consulta dentro de la base de datos. En 10, desde la versión 7, propiamente, ¿okay? También se activó la utilización de lo que fue optimización basada en costo. La optimización basada en costo es una optimización mucho más eficiente, trabaja a través de un método matemático en donde establece que un mismo índice puede ser a su vez múltiples índices simples o múltiples índices compuestos. Entonces, en la filmina anterior teníamos que para por cada una de las distintas consultas y de distintas combinaciones de columnas, yo creaba un índice específico para cada uno de ellos. Todos estos índices, bajo estas combinaciones, si yo tenía 5 índices, podía tener una gran cantidad de índices para poder atender las distintas consultas que la gente tenía. Sin embargo, en una optimización por costo, si yo tengo un solo índice con los campos A, B, C, D y E, cualquier consulta que sea por el campo, por ejemplo, AC, puede ser atendido por este índice. Si se hace por C y E, también puede ser atendido por este índice. Entonces, estamos haciendo que sea mucho más eficiente el espacio que deben ocupar ese tipo de estructuras y estamos mitigando el efecto que se produce a la hora de llegar y tener grandes cantidades de índices cuando estamos haciendo actualizaciones, borrados o estamos haciendo inserciones dentro de una tabla. Importante tener en cuenta que cuando yo optimizo basado en costo, no hay que tener como consideración que cualquier campo que forme parte de una tabla como llave foránea debe estar indexada. Y hay que tener en cuenta también que a partir de 11G solamente se puede optimizar basado en costo. Ya 11G quedó fuera de soporte en enero de este año. Ahora estamos con la versión 9.12c y 12c trabaja bajo optimización basado en costo. Ya la regla no forma parte de esto. ¿Qué pasa si yo llego y tengo índices basados o creados basados en regla? Simple y sencillamente Oracle llega y lo que dice es lo siguiente. Si un campo forma parte de 2 índices distintos y ese campo está en el mismo nivel jerárquico, o sea, en el mismo orden, en la definición de ese índice, Oracle dice que ese índice es superfluo o ese campo es superfluo. ¿Qué quiere decir? Que Oracle no lo va a tomar en consideración a la hora de llegar y generar un plan de ejecución para obtener datos de esa tabla. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que hay grandes cantidades de índices de la forma A, ABC, ABCDE, y a la hora de hacer una consulta está haciendo full table scan. Y no nos podemos entender por qué es que pasa. Pasa precisamente con eso. Hay que tener en cuenta otra vez también otros aspectos importantes con lo que es la parte de optimización. Por ejemplo, a la hora de definir cuál es la tabla pivote que requiere Oracle para poder llegar y generar de manera eficiente todo lo que es la construcción de un sprint plan. Cuando uno llega y nuevamente nos vamos a los tiempos de la universidad, generalmente muchos de los que están hoy en día y nos están escuchando posiblemente aprendieron con SQL Server, que fue el primer contacto con el lenguaje de programación. Y hay que saber que en el caso de Oracle, por ejemplo, es el único motor de base de datos, de todos los motores de base de datos que hay en el área comercial y creo que open source también, que en lugar de parsear de izquierda a derecha, lo hace de derecha a izquierda. Quiere decir que la tabla que es pivote, la primera tabla que recupera, es la tabla que está más lejos de la cláusula from. Y a partir de eso tenemos que tomar eso en cuenta para saber cómo definir de forma eficiente cuál es la tabla. Y también hay que tomar en cuenta de que cuando yo llego y genero, por ejemplo, un join, o pienso en hacer una generación de 2 tablas, un maestro y un detalle, en este caso, por ejemplo, yo necesito los encabezados para poder llegar y poder filtrar el detalle de líneas de las tablas que yo tengo. Pero generalmente aquí en esta figura es muy fácil. La tabla que es más pequeña que la tabla que es de encabezado sería la tabla pivote. Y la del detalle la pondría, entonces en este caso de primero, la más pequeña que es encabezado la pondría de segundo, y así podría estar de forma eficiente definiendo cuál es la tabla. El gran problema es que estas consultas en una base de datos, menos del 5% de las consultas es a una o 2 tablas. El 95% restante de las las consultas es a más de 2 tablas. Bajo este concepto, cuando yo tengo más de 2 tablas, la tabla que es pivote es la tabla que es intersección entre las tablas. En este caso, Graham Good, que es el cerebro del optimizador de la base de datos,
se basó en matemática pura aplicada en la primaria, en donde se definía a través de una materia que lográbamos ver que era teoría de conjuntos. Y hablábamos de teoría de conjuntos cuando yo tengo elementos que forman parte de dos o más conjuntos. A esos elementos que están en común se llaman intersección. Entonces, en este caso, si yo necesito saber cuál es la tabla que es pivote, yo necesito definir cuál es la tabla que tiene elementos de las distintas tablas que forman parte de la consulta para poder definir cuál es la tabla pivote que yo necesito poner o definir en la cláusula for. Otro punto importante es lo que es propiamente el parseo de las instrucciones. En la parte del análisis sintáctico, las declaraciones, yo tengo que ser claro a la hora de escribir. A la hora de escribir me hace mucho más eficiente. Por ejemplo, no es buena técnica si a pesar de que yo llego y no hay columnas que se repitan en distintas tablas y yo puedo escribir, como en el caso del lado izquierdo, una sentencia donde estoy haciendo un join entre los campos de las columnas que son iguales, que son referencia y que no hay ningún problema porque se llaman distintos. No es lo mismo si yo especifico de manera a través del uso del alias cuál es la columna y a quién corresponde esa columna dentro de la tabla que estoy haciendo referencia. Entonces, así yo estaría evitando que el motor sea el que tenga que encargarse de hacer esa resolución y siendo mucho más rápido a la hora de poder generar el parseo para una sentencia específica. Entonces, esto es muy importante, el uso de los alias para poder hacer simplificación en el parseo de las instrucciones es una buena práctica que nosotros deberíamos de asumir. También, por ejemplo, otra gente llega y muchas veces dice, bueno, ¿qué es más eficiente? ¿Es un exist o un in? Por ejemplo, en la consulta del lado A, si ustedes la ven, lo que estamos haciendo es seleccionando los valores de una columna con base en la dependencia de lo que obtiene el subquery. Para la consulta A, todas las filas de la tabla B o la tabla 2 van a ser leídas por cada fila de la tabla 1. Esto nos da un efecto de 1.000.000 de filas de artículos o de, en este caso, escaneados. Pero en el caso B, yo voy a leer un máximo de un registro por cada registro de la tabla 2. Entonces, así vamos a reducir la carga de procesamiento de la declaración. Si la mayoría de los criterios de filtrado se encuentran en la subconsulta, entonces el IN es lo más eficiente. Pero si la mayoría de los criterios de filtro están en la consulta, entonces la variación existe, va a ser la más eficiente para lo que nosotros necesitemos hacer. ¿Okay? Entonces, son aspectos importantes que yo debo de tener o de tomar en consideración. Otro punto tiene que ver con lo que es el parseo. Ya anteriormente mencioné de que entre un 40 y 60% del tiempo de ejecución de una sentencia tiene que ver con lo que es el parseo de una instrucción. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de un código anónimo donde yo llego y estoy haciendo simple y sencillamente en un ciclo a través de un for una inserción de 100.000 registros en una tabla que tiene dos columnas X y Y, y estoy tomando en consideración que voy a obtener por cada ciclo del valor de I, voy a insertar como constante ese valor con una constante X, por supuesto X en este caso es numérico, Y es char, y lo voy a insertar dentro de una tabla. Esa instrucción, así como está escrita, produce que se pueda o que se necesite parsear 100.000 veces esa instrucción para poder ser ejecutada. ¿Qué pasa? Yo puedo reducir eso considerablemente usando variables bind. Si yo llego y en lugar de usar la X como si fuera una constante y la utilizo a través como si fuera una variable y utilizo el valor de I como si fuera ese valor de inserción, yo voy a producir que esta misma sentencia que anteriormente se parseaba 100.000 veces, ahora solamente lo haga una sola vez. ¿Y esto qué se va a traducir? Se va a traducir aproximadamente en más de 1.300% de beneficio a la hora de ejecución. De hecho, más adelante vamos a ver un ejemplo ya con números reales de qué es lo que produce eso dentro del motor de la base de datos a la hora de ejecutar. Otro punto importante que mucha gente tal vez no conoce es de que el código
los procedimientos y las funciones que yo almaceno dentro de un esquema en una base de datos de Oracle, generalmente se almacenan bajo un concepto o bajo una definición de interpretación. Eso se hace para guardar compatibilidad con otros sistemas. Cuando un paquete es llamado para ser ejecutado en la base de datos, tiene que ser transcribido, en este caso, al lenguaje nativo, al lenguaje C, que es el lenguaje del motor de la base de datos, para poder ser ejecutado. Sin embargo, yo puedo llegar y a la hora que creo un paquete o una función, yo en el momento de crear ese paquete o posteriormente compilando, yo le puedo indicar al paquete de que este paquete sea nativo, o sea, que quede almacenado dentro de la base de datos y que ya no tenga que pasar por ese proceso de interpretación y de conversión al lenguaje máquina. Cuando yo compilo un paquete o un procedimiento, el paquete o el procedimiento es almacenado dentro del Taurus Space System y cuando lo llamo, entonces ya no va a tener que realizarse ese proceso de interpretación. Cada unidad se ve como una unidad independiente, o sea, si yo llego y yo cambio este parámetro, utilizo este parámetro que se llama PLSQL Code Type a nivel de la base de datos, que lo puedo setear de forma general para que todos los paquetes queden de manera nativa almacenada en la base de datos o todas las funciones, o lo puedo hacer a nivel de sesión, va a afectar únicamente en el tiempo en que yo llegue y compile a cada unidad. Si yo compilo solamente un paquete, ese paquete es el que va a estar almacenado dentro de la base de datos como nativo, pero no todo el resto de los paquetes van a tener el mismo efecto o van a ser afectados dentro de ese proceso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso hecho en versión 12C, donde estoy creando una función de testeo, sencillamente que me va a devolver un positivo, ¿ok? Donde voy a generar varios ciclos de procesamiento. Para este caso, lo que voy a hacer es que voy a declarar un código anónimo, voy a correr la sentencia como un bloque anónimo, y a la hora de ejecutarlo, dentro de la base de datos, lo voy a crear como una función, voy a dejarlo de manera de facto, el valor de facto es interpretado, o sea, el código no se almacena dentro del motor de la base de datos, sino va a ser convertido al lenguaje C en el proceso de ejecución. Entonces estoy compilando nuevamente la función y llamo a la función y la ejecuto. Esa función me genera 102 millones de ciclos de procesamiento con un tiempo de ejecución de 52 segundos. Si yo vuelvo a cargar otra vez la función y la compilo y en el de PLSQL a nativo y lo vuelvo y compilo la función como tal, a la hora de ejecutar, vean que el tiempo de ejecución de la sentencia ha variado de 52 segundos a 27 segundos. O sea, estamos hablando de casi un 100% más de beneficio a la hora de ejecución de una sentencia, teniendo el código almacenado de manera nativa dentro de la base de datos. ¿Okay? Hay que tener en cuenta, como les digo, que esto no varía. O sea, si yo llego y por alguna razón vuelvo a compilar el paquete, cambio a nivel de sesión, lo pongo nativo, por ejemplo, pero no compilo el paquete, no va a generar ningún cambio en el procedimiento. Hasta que yo llegue y no compile el paquete como tal con el nuevo parámetro, vamos a tener un cambio a la hora de ejecución de la sentencia. ¿Okay? Veamos el caso, por ejemplo, del procedimiento de inserción de 100.000 registros. Si yo agarro el paquete como tal y lo manejo aquí como una constante, como vimos que es la manera más ineficiente a la hora de poder crear una inserción basada en valores en este caso, este proceso me dura 1 minuto y 12 segundos en insertar estas 100.000 tuplas. Pero si yo llego y utilizo variables bind y adicional a eso lo compilo como nativo, igual aquí, pues lo tenemos compilado de manera nativa, o sea, de la manera eficiente y almacenado dentro de la base de datos, el proceso dura, insertando los mismos 100.000 registros, 5 segundos con 5 sentencias. O sea, vean de qué estamos pasando, de durar 1 minuto y 12 segundos a durar 5 segundos en hacer la misma cantidad. O sea, que quiere decir que aproximadamente podríamos llegar y estamos hablando de casi 10, 12 veces. O sea, en lugar de insertar 100.000 registros, podríamos insertar más de 1 millón de registros en 1 minuto. Entonces, eso se llama performance, eso se llama rendimiento. Y son cosas muy simples, pero que muchas veces nosotros no lo manejamos o no lo conocemos y generan,
como digo a la gente, si uno tuviera un problemas y tenemos un proceso que dura 3 horas ejecutándose y con simple y sencillamente con una compilación y una reestructuración de nuestros queries vamos a hacer que dure 15 minutos, como digo a la gente, a final de cuentas, va a llegar su jefe o la persona que sea y lo va a poner en un pedestal. Okay. Yo digo aquí una frase muy local que le digo a la gente que si uno hace cambios de ese tipo, simple y sencillamente lo que va a llegar es que la gente va a llegar y le va a besar a usted los yuchos de los pies. No va a durar los 3 horas en el proceso, sino mucho menos de lo que está generando. Hay otros mecanismos también de rendimiento que son eficientes. Por ejemplo, el Result Caché es una característica que está desde hace años. ¿Qué es lo que es el Result Caché? Bueno, hay cálculos que se generan dentro del motor de la base de datos que constantemente se tiene que realizar ese cálculo, pero ese cálculo no varía en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí me hizo una tablita de pruebas de empleados que ya le generé 10 millones de registros, que ya es una cantidad de registros importante, y estoy haciendo un query donde estoy encontrando el número de departamento ID, el manager ID, y quiero saber cuántos de estos agrupados dentro de una consulta son distintos al departamento 30. Estoy creando como una especie de vista. A la hora de llegar y correr esta instrucción, esto me dura 2 segundos a la hora de ejecución para obtener 25 tuplas que cumplen con esta condición. ¿Qué pasa? Yo puedo llegar, en este caso, para demostrar de que efectivamente eso es real, estoy haciendo un flush del buffer caché, volví a ejecutar la misma consulta para poder obtener un tiempo de ejecución real y nuevamente dura los 2 segundos y resto. Si yo llego y creo esa función, pero esa función utiliza un hint de result caché, voy a hacer que esa función, a la hora que llegue y se ejecute la primera vez, guarde el resultado de esa función dentro de las estructuras del motor de la base de datos. La única diferencia en este caso es el hint que le he incluido. ¿Qué efectos tiene eso? Cuando yo llego y yo llamo a esa función la primera vez, los registros o el valor debe ser poblado dentro del área de memoria. El efecto inicial es que probablemente la primera ejecución va a tomar el doble del tiempo que tomó o que tomaría si no tiene que poblar esos registros. Pero posteriormente, los siguientes llamados, vamos a ver que la diferencia va a ser de que el tiempo se reduce prácticamente a 0. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando lo ejecutamos, duró 3 segundos con 45 centésimas, pero cuando se vuelve a ejecutar otra vez la sentencia, ya no dura nada. Si yo llego, limpio el buffer de caché para poder validar que efectivamente que venga, no es que los datos están en este momento en el buffer caché y por eso dura exactamente lo mismo. A la hora de llegar y volver a llamar la sentencia, como ya esto está cachado dentro de memoria, no tiene que volver a llegar y a ejecutar la sentencia como tal. Entonces volvemos a obtener exactamente el mismo resultado. Si me conecto con un usuario distinto a la base de datos y él llama a la función del esquema donde ha sido creado, igual va a tener el mismo beneficio del tiempo a la hora de obtener el resultado del valor que anda buscando. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que pueden ayudarnos a nosotros en este proceso de poder hacer que las cosas corran de una manera eficiente. Hay muchas más, la verdad es que cuando uno empieza a investigar y empieza a estudiar, se dará cuenta que hay un montón de cosas que uno sigue haciendo con el tiempo de una, de otra forma, y tal vez no es la forma más eficiente. O sea, hay que cambiar, hay que buscar la manera en cómo ser más eficientes a la hora de poder escribir sentencias. ¿Okay? No sé, Plinio, si podemos abrir al resto de la gente, si hay una consulta o que nos quieran escribir a través del chat, si hay alguna pregunta que quieran hacer. Ronald, a las personas que estén conectadas, si quieren hacerle alguna pregunta a Ronald, pueden usar las herramientas del chat o las preguntas que tiene la herramienta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a ver, no veo a nadie en este momento escribiendo todavía.
tal vez de las preguntas que la mayoría hacen al final, la presentación la vamos a, bueno, esa presentación está siendo grabada, la vamos a compartir, ¿verdad, Plinio? ¿Alguien ha alzado la mano? Me parece que alguien tiene una pregunta. Ok. Alejandra, ¿puedes realizar tu pregunta vía el micrófono? Andrés, ¿me escuchas? ¿Tú querías hacer alguna pregunta a Ronald? Oh, perdón, hubo Enaos Llanos. Por ahí escucho que alguien tiene el micrófono, está intentando hablar. Sí, bueno, es que no tiene micrófono. Ya. Me preguntan, ¿cuál sería el número de máximo de índices recomendados por tablas? Es la pregunta de uno de los participantes, Ronald. Ok, veámoslo hoy en día con la tecnología y sobre todo tomando en consideraciones que vienen nuevas arquitecturas, hablemos que hace ya unos 3 4 meses atrás se habló del nuevo procesador, el M7, que es un procesador vectorial. La esencia es lo siguiente, yo cuando a mí me preguntan cuánto es el número máximo de índices, yo les diría que el número máximo de índices es cero. O sea, una tabla nunca... ¿Cuándo yo es la consideración de que una tabla necesita un índice? Simple y sencillamente, si a la hora de llegar y obtener o buscar un registro o una tupla dentro de una tabla y el tiempo de respuesta es superior a los 3 segundos, entonces la tabla efectivamente necesita un índice. Ahora, ¿cuántos índices deberíamos de tener? Generalmente, si tomamos en consideración que la optimización basada en costo permite que un índice compuesto sea múltiples índices simples o múltiples índices compuestos, generalmente creo que una tabla ya de más de 4 o 5 índices ya sería exceso de índices o estructuras asociadas a una tabla. O sea, muchas veces, inclusive muchas de las consultas se realizan básicamente a través del primary key, y entonces a veces más que el primary key, un par de 2 o 3 índices más, yo creo que sería suficiente. Ahora, si la necesidad, si hay consultas y la tabla es muy grande y el modelo referencial se lo, como digo yo, de la frase mía, se lo pasaron por el arco del triunfo y tenemos una tabla que tiene 200, 300 columnas y que pueden existir múltiples combinaciones a la hora de hacer una consulta, entonces puede ser que sea necesario tener más índices dentro de la tabla. Lo que hay que tener en cuenta es que si mejoro el acceso a los datos a través de índices, estaría afectando entonces otro tipo de procesos como son las inserciones, las actualizaciones y los borrados. Porque si esa columna forma parte en distintas estructuras, si a la hora de que estoy insertando esa columna en una tabla forma parte de 4 o 5 índices, en lugar de estar haciendo un solo insert, estaríamos haciendo 6 inserts a la hora de efectuar el registro a la hora de hacer el insert de esa. Entonces, la recomendación es utilicen la menos cantidad posible de índices, que es lo que uno ve muchas veces como un modelo un poco desproporcionado. Yo diría de que en una base de datos nunca debería uno de tener más de un 40% de la totalidad de los datos indexados, porque si tenés más de esa cantidad o tenés un monto igual idéntico a los datos, prácticamente estás indexando toda la base de datos. Y mentiras que vos utilizas todas las columnas para poder hacer búsquedas dentro de los registros en una tabla. Entonces, creo que dentro del límite de la cantidad de índices, yo creo que es algo que yo de mismo debo de establecerme basado en el hardware y basado en la cantidad de recursos que yo tenga disponibles. Igual hay que tomar en consideración la edición del motor de la base de datos. No es lo mismo tener mucha cantidad de índices
donde yo puedo a veces escanear o poder hacer procesos de barrido de manera paralela cuando tengo un Enterprise Edition a cuando lo tengo en estándar. Recuerden que binariamente los motores de la base de datos son idénticos, tanto el Enterprise como el estándar. La única diferencia entre el Enterprise y el estándar es que el Enterprise puede hacer tareas de escaneo en tablas, sobre todo cuando tengo que hacer full table scan o tengo que accesar a distintas estructuras, yo las puedo hacer de manera paralela. En estándar todo es serializado, toda una detrás de la otra. Entonces no tengo el músculo suficiente para poder accesar grandes cantidades de datos o tablas, por ejemplo, con múltiples índices o estructuras que necesitan ser escaneadas. Y también hay que olvidarse, hay un mito que muchas veces dicen, es que una tabla o una consulta yo utilizo un índice. No, el motor de la base de datos tiene la capacidad para a la hora de generar un plan de ejecución determinar si es necesario accesar la tabla por uno o más índices. Y va a crear vistas dinámicas, va a generar esa información en memoria, la va a construir para poder entregar de una manera eficiente. Pero si tenemos estructuras, como les digo nuevamente, si tenemos más cantidad de datos indexados que los datos en sí, prácticamente estaríamos duplicando la cantidad de I/O, estaríamos aumentando el tiempo de mantenimiento a mi base de datos y por supuesto esto genera problemas de rendimiento a nivel general de la base. Ronald, ¿me escuchas? Ronald. Sí, perfectamente. Otra pregunta es, si lo, sí, que, te escucho. Si lo que has comentado es para la versión 12 o 11 de base de datos. No, todo lo que hemos comentado aplica, en este caso, basado en el optimizador. O sea, nuevamente, cuando vimos una Filmena, hablamos que la parte de costo proviene desde el motor de versión 7 en adelante. Estamos hablando de hace 25 o más de años atrás. Si yo optimizo basado en costo, tengo que tomar en consideración todo lo que son la parte de índices superfluos o lo que hemos comentado previamente, hace un instante. Si lo hago en un motor antes de la versión 10G, y tengo mi optimización basada en regla, quiere decir bajo el esquema de A, ABC, ABCD en mis índices, y yo no calculo estadísticas, porque recuerden que el optimizador funciona o se activa en versiones 10G hacia abajo, básicamente en el hecho es que si una tabla tiene estadísticas, aplica costo. Si las tablas no tienen estadísticas, aplica entonces optimización de regla. Por eso el parámetro del modo de optimización en el motor de la base de datos hasta la versión 10G, el valor de facto es choose. Entonces él va a escoger, dependiendo si tiene estadísticas o no, va a aplicar optimización en regla o va a aplicar optimización matemática basado en costo. Entonces, lo que acaba de decir, esto que hablábamos, inclusive el parámetro de compilar un paquete de manera nativa interpretada, viene desde las versiones 6 en adelante. Entonces, esto aplica para todos los motores, a todas las versiones del motor de la base de datos. Lo que va a variar es el acondicionamiento del manejo de los índices, de las características del motor, como tiene para poder generar su sprint plan, dependiendo de la edición, porque cada edición sí tiene particularidades y que esas particularidades sí son las que yo debería en algún momento examinar y ver propiamente cómo me afecta o no me afecta. Ronald, otra pregunta. Cristian Camacho pregunta si el Flush Caché sirve para tablas que aumentan sus datos cada segundo o solo para datos estáticos con poco movimiento. No, todo lo que tenga que ver con el Result Caché, lo ideal es hacerlo sobre tablas, por eso lo hablábamos en algún momento. Inclusive, yo no solamente puedo llegar y una función, un procedimiento, mantenerla en memoria. Yo podría tener, por ejemplo, también el producto de una consulta sobre una tabla y subirlo todo directamente a memoria. Por ejemplo, un cubo para inteligencia de negocios. Lo que pasa es que generalmente los cubos se construyen una vez y luego las consultas que se hacen sobre esos cubos son las mismas durante un periodo específico hasta que nuevamente el cubo vuelve otra vez a ser recreado. En este caso, el Result Caché no se recomienda sobre tablas que constantemente están mutando en los datos propiamente de los registros que forman parte de la consulta que yo he elaborado. Porque recuerden que para poder poblar los registros en memoria, yo voy a necesitar el doble del tiempo de ejecución. Si tengo una consulta que me dura 2 o 3 minutos en poder llegar y generar un reporte producto
de una extracción de datos de un cubo, entonces si cada 15 segundos o cada minuto está variando, entonces a la hora de poder llegar y poder ejecutar la consulta, va a tener que volver a ejecutarse otra vez la consulta para actualizar la información. Entonces, bajo este caso, el uso del caché no es recomendable en tablas que sean de origen de nivel transaccional. Si son sobre datos que tengan que ver, como les dije, sobre una consulta sobre un cubo que no se modifica constantemente o que tiene muy pocas modificaciones 2 o 3 veces al día, o si es sobre un dato de tabla histórica o sobre un dato que no varía, por ejemplo, como para poder llegar y extraer el valor del tipo cambiario de una moneda o para cálculos de conversión de datos de medidas métricas, ahí sí, sí podemos utilizar el caché. Pero si es transaccional, no es recomendable porque entonces vamos más bien a generar un overhead en el sistema cada vez que se tenga que actualizar la información con base en el cambio de las tuplas que forman parte de la consulta. Ronald, otra pregunta. Acá pregunta Luis Juárez. Si utilizamos el caché en una sentencia y a la tabla se le inserta nueva información, ¿cuándo se hace nuevamente el select? ¿Qué valores traerá? ¿El caché o los nuevos valores directos de la tabla? No, los valores automáticamente cuando un objeto, si yo tengo un objeto, una tabla, y tengo el resultado guardado, por ejemplo, en una consulta en caché, en el result caché, en el momento mismo en que se inserta un registro, automáticamente se invalida el caché. Entonces, a la hora de llegar y volver a ejecutar la consulta, él tiene que automáticamente va a actualizar el caché de datos en memoria, pero eso va a implicar entonces tener que volver a ejecutar la sentencia para poder obtener cuál es el valor que necesite. Si el dato no para la siguiente persona que vuelva a ejecutar la consulta, si el dato no ha cambiado, el tiempo de respuesta para él va a ser inmediato, no va a haber tiempo de espera para obtener los datos, pero la primera persona que llame a la consulta y ha habido una modificación, él va a tener que tragarse, en este caso, o va a tener que pagar el precio de ser el primero en obtener los datos de la consulta, pero los demás sí se van a ver beneficiados en el tiempo de respuesta. Ronald, la otra pregunta. Al particionar una tabla por el campo de año que almacena información de 10 años de antigüedad para una base CRM, ¿es recomendable agregar índices a esa tabla particionada o ya no recomiendas agregar índices a la tabla particionada? Eso lo pregunta Jesús Isaac Solís Daniel. Ok, cuando estamos hablando de particionamiento estamos hablando distinto, pues estamos hablando de Enterprise Edition, que es una característica propia de esa edición. Recordemos que en una tabla que está particionada yo puedo tener tanto índices globales como índices localizados a una partición. Sí, sí es recomendable. Va a depender, en este caso nuevamente, si usted llega y hace una consulta y a la hora de hacer esa consulta tiene tiempo de respuesta arriba de los 3 segundos, entonces sí se hace necesario llegar y crear un índice sobre esa partición para la consulta propiamente que estamos atendiendo. Pero nuevamente vamos a entrar en el punto donde yo voy a tener que tomar en consideración cuánto es el tiempo de ejecución y el tiempo de respuesta que estoy obteniendo a la hora que estoy accesando los datos en las particiones. Generalmente, muchas veces, yo puedo accesar un dato basado en este caso, por ejemplo, por año, y podría simplificar o podría implicar más bien, perdón, el acceso a varios millones de registros. Y el I/O de una base de datos va a depender mucho del hardware que yo tenga en este momento. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 12C y tuviera una tabla y manejo particiones o productos de esas particiones para hacer cálculos y demás, por ejemplo, en un dispositivo de alta velocidad y tengo un Exadata, posiblemente si yo tengo muchos millones de registros, tengo 100, 200 millones de registros, eso no le va a causar ningún problema, ni siquiera cosquillas a la consulta como tal, porque la Exadata tiene una velocidad de transferencia de 100 gigabytes por segundo, de disco a memoria. Entonces, una tabla de 100 millones de registros no le causa ningún problema. Si tuviera la data y tuviera 12C y tengo la versión release 12.102 y tengo parte de esa tabla, por ejemplo, en memory, la velocidad de escaneo es de 4 billones de registros por segundo. Entonces,
tampoco le va a causar ningún tipo de problema. Pero si estamos hablando que tenemos una arquitectura que no es una ingeniería de sistemas y demás, voy a tener que llegar y evaluar con base en los tiempos de respuesta míos si realmente la tabla o la partición requiere o no requiere un índice. Y también tengo que evaluar cuál es el impacto que puede ocasionar a nivel nuevamente de las inserciones, de los borrados que yo realice sobre esa misma tabla o sobre esa partición. Ronald, Ajá. otra pregunta. ¿Es necesario definir algún parámetro para la ejecución de forma nativa? Pregunta Henao Llanos. Perdón, nuevamente la pregunta. Pregunta si es necesario definir algún parámetro para la ejecución de forma nativa. No, hablemos nuevamente. Cuando estábamos, me voy a permitir regresar un instante eh, atrás en la presentación. El modo nativo únicamente se ejecuta si el paquete ha sido compilado, basándonos en el parámetro. Voy a abrir un toquecito acá, más rápido. Hablamos de que el modo nativo es producto de un parámetro específico. En este caso, por ejemplo, cuando yo llego, vamos a ver, aquí está. Este parámetro es un parámetro del motor de la base de datos. El parámetro PLSQL, raya abajo code, raya abajo type, está de manera de facto como manera interpretada. Si yo llego y yo creo un paquete y quiero que ese paquete siempre se ejecute de manera nativa, no importa que el parámetro como tal quede como interpretado a nivel del motor de la base de datos. Si yo llego y a nivel de el momento que estoy compilando, como lo teníamos aquí en este lado, a la hora de llegar a nivel de sesión, si yo llego y cambio el parámetro y lo pongo como nativo, vamos a ponerlo acá, así como está, de esta manera, y compilo la función o el procedimiento específico, de ahora en adelante siempre, siempre, siempre ese paquete va a correr de manera nativa. ¿Ok? Porque así fue almacenado y ya se encuentra dentro del Tablero Space System, dentro del motor de la base de datos. Aunque el resto de programas, o el resto de procedimientos o funciones no hayan sido compiladas de manera nativa, entonces las otras van a correr de manera interpretada. Si yo quisiera que todo corriera de manera nativa, yo tengo que cambiar este parámetro a nivel del motor de la base de datos, cambiarlo de interpretado, pasarlo a nativo y compilar todas las unidades de programación, todas las funciones, todos los procedimientos, para que de ahora en adelante todo corra de manera nativa. ¿Okay? Entonces, de ahí sí vamos a obtener todos los rendimientos. De hecho, muchas veces la gente dice, ¿y qué hay? O sea, ¿qué es la diferencia entre tener interpretado y nativo en una base de datos de Oracle? Y es tiempo, rendimiento. ¿Se recomienda? Sí, claro, se recomienda. Lo que pasa es que la manera de guardar compatibilidad con otros sistemas es guardándolo a través del modo interpretado. Hay cosas que uno diría, bueno, hey, si es mejor correr nativo, pero entonces, ¿por qué no es de facto? Bueno, hey, así es. Son cosas que hay que saberlas para poderlas cambiar y poderles sacar provecho a cómo es que funcione. Y en este caso es necesario hacer eso. ¿Ok? Última pregunta. Dice Tomás González, Sí. pregunta si en nuestro proceso se tiene un ciclo de 2 millones de registros que hacen inserta una tabla. ¿Qué es recomendable? ¿Hacer el commit al final de que se inserte esos 2 millones de registros o hacerlo cada cierto número de registros? Ok, hay distintos experimentos que uno ha tenido a través del tiempo. Yo siento que generalmente cuando vos llegas y haces un commit al puro final, hasta el final del proceso de inserción de los registros, vos vas a ir acumulando todas las inserciones que estás realizando. Eh, Vos necesitas guardarlas a algún lado. Cuando yo estoy haciendo un insert dentro de una tabla y yo tengo la posibilidad de poder llegar y hacer rollback en algún momento determinado, lo que se hace es que los bloques que van siendo insertados en la tabla automáticamente van siendo copiados también al Undo Tablospace para poder obtener una lectura consistente del bloque modificado y así poder hacer rollback. Si yo hago commit cada inserción
automáticamente estoy fijando los datos. Por lo tanto, el espacio de I/O que estoy necesitando a nivel del undo posiblemente va a ser inferior a que yo tenga que hacerlo cuando estoy haciendo una inserción masiva de datos, a donde tengo que crecer en el undo, mantener esos datos e ir escribiendo también en las otras porciones o en las otras estructuras de memoria. Igual sucede muchas veces cuando yo hago un import. La gente llega y dice, si es adecuado o no es importante hacer cuando uno corría a través de un export, de un IMP, de la herramienta común y corriente, mucha gente llegaba y acostumbraba a ponerle commit igual yes, para que cada proceso, cada vez que se necesitaba un registro, automáticamente se fijara dentro de la base de datos. Nuevamente, eso va a depender mucho del hardware que cada uno tenga. Por lo general, yo siento que a veces, dependiendo del hardware y demás, hacer un commit cada inserción que se genera también tiene sus inconvenientes, porque estamos llenando otro tipo de estructuras, hay que ver si hay niveles de contención o no hay niveles de contención a nivel de los ruido logs, qué tan rápido se están generando los ficheros de esa información a disco, porque también podría generar algún tipo de problema de contención a la hora de escritura y de actualizaciones. Entonces, eso va a ser muy variable. Yo, en este caso, cuando alguien llega y está haciendo un proceso masivo de inserción de datos, yo les digo a ellos que lo mejor sería, en este caso, por ejemplo, llegar y determinar qué es lo que mejor se comporta o de qué manera mejor se comporta el equipo. Y si es un insert que lo que está haciendo agregando tuplas y yo no tengo que validar, en este caso, por ejemplo, constraints y demás, entonces agarrarme de la mano y hacer ese insert utilizando un hint que me permita hacer un inserto directo y que no tenga que ir pasando específicamente por un área de memoria. Entonces, la respuesta sería estudien, validen qué es mejor, si un commit cada inserción o si es más eficiente hacer un commit al final del proceso como tal. Bien, ya estamos con el tiempo concluido. Hay que agradecerle a Ronald por el tiempo, por habernos dado esta información. No sé si Ronald quieres indicarle algunas palabras finales. No, yo creo que, Plinio, nada más agradecerles a ustedes por el apoyo y invitarlos a todos ahora en el mes de agosto a que nos acompañen en el OTN Tour. La gente que tengamos en línea de Panamá, de Ecuador y de Colombia, espero verlos por allá y muy agradecidos por la atención. Perfecto. Solo al finalizarnos, le comentamos de que pueden visitar la página de Ronald. Ronald, no sé si la puedes comentar. ¿Puedes mostrarla? Ok, claro que sí. Ahí Claro Ronald le puede indicar, comentar recomendaciones sobre libros, información que ellos puedan usar para seguir profundizando el tema. Y en cuanto a esa es la página de Ronald, y además los videos sí se están grabando, así que van a estar en la página se colocan en la página de Oramex, oramex.org. Ahí nada más aquí estoy. bueno, pero colócales para que los puedan apuntar. oracledbacr.blogspot.com. Okay. Ahí Ronald escribe y recomienda. Exacto. Y el video va a estar colgado en la página de Oramex, oramex.org. Ahí colocamos enlaces para las grabaciones de los webinars que estamos haciendo. También, Plinio, para los que utilizan, son amigos de la red social de Twitter, me pueden buscar también en Twitter. Mi clave es @ruaki, así Ronald Vargas está, las iniciales del nombre, ROVAQUE, y ahí con mucho gusto ahí nos podemos estar en contacto. Bien, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en otro webinar. Gracias, Ronald. Muchas gracias a todos, muy amables. Hasta luego.